Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Bueno, le dicen el gobernador de la cultura. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad. Efectivamente, la cultura de Sucre es uno de los elementos que hemos tratado de poner como pivote de nuestro estado. Cumaná el próximo año cumple 500 años y quisiéramos que ese sea uno de los elementos clave en tratar de realzar nuestra ciudad. Su cultura, que es muy amplia en música, en poesía, en gastronomía, en los valores de la gente. Los sucrenses, yo digo, que la gente dice que son pobres, yo digo que son necesitados, porque por dentro tienen una riqueza que difícilmente la consigue uno en otras partes. Gobernador, hablando de otro tema, el caso del asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera, sin duda alguna aún tiene conmocionada a la opinión pública. Hay muchas expectativas acerca de los actos conclusivos de todas las investigaciones. Sin embargo, haciendo los análisis de los distintos voceros que se han pronunciado acerca de este caso, veíamos hace pocos momentos unas declaraciones del diputado Andrés Velázquez, quien señalaba que este caso se le estaba dando un tinte político porque el gobierno trata de tapar la crisis económica y política que se vive en el país. Yo quisiera que, con el respeto a la memoria de estas dos personas que murieron, así como respetamos la memoria de todas las personas que mueren de forma violenta, tratáramos este caso, porque hay muchas preguntas que se está haciendo la opinión pública, sobre todo por qué el Ejecutivo Nacional, aún sin haber concluido las investigaciones, están refiriéndose a que esto pudiera ser un caso de un asesinato político. ¿Qué elementos se deben considerar para hacer tal aseveración? Lo primero que quiero señalar es que Robert Serra surge como uno de los líderes juveniles de la mano de quien hoy cumple 2 años de haber coronado una tarea importantísima que fue su viaje desde Sabaneta hasta Miraflores. No recordar hoy al presidente Hugo Chávez en una entrevista sería para nosotros, quienes sentimos en él nuestro líder eterno, pues sería como no valorarlo. Una cosa sí es cierta, la muerte de Robert Serra no parece estar vinculada a un hecho de hampa común que irrumpió en un lugar y por robo, por cualquier cosa. Pareciera ser un crimen por encargo. Y la condición de Robert Serra era ser un político. Cuando un crimen es por encargo y es a un político, alguna vinculación debe haber. No soy yo quien pretenda en este espacio seguir haciendo conjeturas, sino debo responsablemente, en mi condición de vocero del pueblo de Sucre, me obliga a esperar los actos conclusivos para emitir opiniones. Y creo que quien pudiera estar banalizando la muerte de Robert Serra es precisamente Andrés Velázquez, cuando pretende poner el tema de la supuesta, o si él lo considera en sus términos, crisis económica, por encima del hecho de la desaparición, en las condiciones que desapareció, de uno de los más valiosos líderes de la juventud venezolana, del Parlamento venezolano y en particular de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con esa misma responsabilidad a la cual usted apela para hacer sus consideraciones sobre este caso, ¿usted considera que si luego de producirse las conclusiones y la determinación de quiénes son los autores intelectuales y los autores materiales de este dantesco crimen, hay algún indicativo de que esto está alejado de la política, puede haber una rectificación por parte de los voceros que desde las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela han señalado que esto corresponde a un crimen político? Es que, o sea, el hecho de que sea, es un crimen político, ¿no? Nosotros no le podemos poner otro nombre a la muerte. Robert Serra no era otra cosa que uno de los políticos jóvenes
de mayor, digamos, valor en Venezuela. Alguien pudiera decir que en una política del presidente Nicolás Maduro, de que dice, ustedes los jóvenes van a gobernar este país, van a ser los parlamentarios de la Asamblea Nacional a futuro, uno pudiera pensar que ahí hay un mensaje para que alguien se asuste. Podemos hacer todas las conjeturas. Este es un tema que en un análisis político puede dar para cualquiera de estas cosas. Yo, repito, preferiría, con todo el respeto, los actos conclusivos para que sea sobre la base de esas que opinemos sobre cuál fue, digamos, el móvil, el origen de la muerte de Robert Serra. Pero se asesinó a un político venezolano muy, muy importante y sobre todo descollante de nuestra juventud. Cuando hacemos el análisis de las distintas conjeturas, ¿cuál es el peso que debe tener la palabra y las opiniones que exprese un político para referirse a distintos temas? Primero, que cada político le da el tinte de su visión a las cosas. En mi caso, Robert Serra, que fue uno de mis discípulos, en el año 2007, siendo yo ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, me correspondió apadrinar a un grupo de jóvenes para conformar un grupo muy de avanzada, para que en aquella época, un grupo que nosotros llamábamos los Manitos Blancas, que fue quienes activaron con fuerza la contra la reforma constitucional, pudiéramos nosotros tener a ese grupo. Es como si hubiera perdido un hijo. Yo de Robert Serra no lo pienso como el joven político, lo pienso como uno de mis discípulos y como uno de prácticamente de mis hijos. 20 años tenía Robert en el 2007 cuando hicimos toda esa actividad. ¿Cómo puede sentirse uno hoy? Con cuánta frialdad puede opinar uno de ese tema cuando es como un hijo el que se le ha ido. Es muy difícil el tema. Lo sé, lo entiendo perfectamente. En esa época era usted ministro de Educación Superior. Correcto. Vamos a hablar ahora un poco de su gestión al frente de la Gobernación de Sucre. Entendemos que en el marco de lo que se ha denominado por parte del Ejecutivo Nacional como una guerra económica, ha habido un frente con una ofensiva, sobre todo para la lucha del contrabando. En algunas declaraciones usted ha expresado que en Sucre se realiza contrabando de extracción a través de los barcos y los combustibles. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo está avanzando esa lucha contra el contrabando en su entidad. Lo primero que queremos nosotros públicamente darle las gracias al presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que le ha dado a Sucre, la conformación de equipos especiales, un comisionado especial para este tema, la asignación de un helicóptero y otra aeronave para la supervisión, que agradecemos al ministro Miguel Rodríguez Torres porque eso nos ha permitido atender este tema con mucha fuerza. Tratar de atacar el tema del contrabando de extracción. Como usted sabe, Sucre es un estado pesquero. Nosotros producimos el 70% de la pesca nacional se produce en Sucre y se ha pretendido utilizar al sector pesquero, mimetizarse algunos sectores que actúan como delincuentes en nuestro sector pesquero y utilizar embarcaciones pesqueras que son embarcaciones pesqueras pero que no es manejada por pescadores, sino por quienes se hacen llamar pescadores, para extraer combustible. Como usted sabe, nuestro combustible los precios en Venezuela son prácticamente irrisorios y en el exterior los precios internacionales son muy altos. De manera que si uno extrae combustible puede lograr muchos dólares y es uno de los programas principales que se llevan adelante, donde ha habido mucho confiscación de barcos cargados de combustible que normalmente se aparean con otros y trasiegan el combustible o lo venden en las islas del Caribe. ¿De qué manera usted en su responsabilidad de gobernador ha dado respuesta a lo que ha denominado una deuda o una deuda social que se tiene desde hace muchos años con la entidad de Sucre, sobre todo en temas tan sensibles como la distribución del agua? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando, una de las grandes crisis de hoy de mi estado es agua.
Nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones difíciles en el municipio Arismendi, Río Caribe, para los que conocen Sucre, o en el propio municipio Sucre, Cumaná, el municipio Bermúdez, Carúpano, muchos problemas de agua, no por agua. Nosotros tenemos agua. Sucre es un estado que le da en el Turimiquire agua. Todo el agua del estado Nueva Esparta sale de Sucre. Todo el agua de Sucre sale de Sucre. Todo el agua de Anzoátegui sale de Sucre y gran parte del agua de Monaga sale de Sucre. El Turimiquire es una de las grandes fuentes. Tenemos agua. El tema es que los sistemas de distribución se han ido deteriorando en el tiempo y estamos en la obligación de ir reponiendo. Las dificultades a veces para adquirir nuevos equipamientos, bombas de pozos profundos, nos tiene dificultades en algunas partes. Hoy ya yo puedo anunciar que esto para los cumaneses sobre todo, que hemos logrado conseguir la tubería de reemplazar el tubo matriz que surte a Cumaná de 42 pulgadas. Estamos en el proceso de revestimiento que nos tomará unas 3 semanas y vamos a reemplazar esa tubería. Ahorita que menciona Cumaná, hace pocos días se sufrió la sensible pérdida de María Rodríguez, la sirena de Cumaná. ¿Cuál fue su legado? Uy, María es todo, María es Venezuela, María es la oración del tabaco, María es la sirena, María es lo todo. María y Luis Mariano Rivera son dos de los folcloristas más famosos del país. Para nosotros María no se murió. Nosotros enterramos a María, la llevamos al Camposanto con música, con bandolín, con joropo, con estribillo, con galerones, porque María sigue con nosotros. Bueno, le damos las gracias a Luis Acuña, gobernador del estado Sucre, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias a usted.